Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy sí, estamos emitiendo en diferido, no estamos emitiendo en directo como acostumbramos porque estoy en Uruguay, estoy visitando mi tierra y no puedo emitir. Y por esa razón, José Sensei me ayuda a grabarles contenido de interés mientras estoy de viaje. Estaré de viaje entre el 10 de febrero y el 27 de febrero. Así que después de esas fechas volvemos a la normalidad. Bienvenido al podcast, Sensei. Hola Jorge. Pues nada, aquí otra vez, ¿no? Aquí otra Intentando. vez, esta vez sin los comentarios y la participación de la audiencia porque es grabado, Sí, ¿no? Que es una claro. lástima porque nos hace la tarea mucho más fácil y nos dan un montón de ideas y de aportes que hacen que la charla sea más rica, haya más ideas este, de intercambio, ¿no? Y nos da un material mucho más rico para comentar. Pero bueno, somos nosotros dos y tenemos que. Sí, bueno, ya la veremos, ¿no? Cuando se emita el podcast y veremos los comentarios. Esperemos que sean positivos y sobre todo que nos enriquezcan, que es lo que buscamos. Y el tema que vamos a tratar hoy, bueno, es no, por mi parte no es polémico, pero puede surgir a lo mejor en un momento dado que haya algunas diferencias, aunque dentro de lo que vamos a tratar, que si quieres lo decimos ya, que son las paradojas del karate, hay cosas que son positivas, digamos, dentro de esas paradojas y cosas pues que yo no diría negativas, pero que la damos por hecha, la damos como algo natural cuando no son así, porque una, digamos que se contradice, ¿no? Y eso puede interferir en la evolución de cualquier practicante. Sí, hoy vamos a hablar sobre las paradojas del karate. ¿Y a qué nos referimos con las paradojas del karate? Nos referimos a que en nuestra práctica, nuestro desarrollo, nuestra maduración en este largo camino, esta forma de vida, tienen en diferentes etapas, tiene cosas que pueden sentirse como contradictorias, cosas que pueden parecer contradictorias, pero no lo son, pero también tiene etapas que se contradicen. Hay cosas en nuestra práctica que son contradictorias y que, como decía Sensei, no es necesario sacar un positivo o un negativo. No se trata de antagonizar a nadie, se trata de apuntar a lo que vemos y después que cada uno le saque el provecho que vea necesario, ¿no? Este, Claro. y es Nosotros algo a que. medida que Sí. No, Dale, Pepe. a medida que hemos charlando, nos hemos encontrado que a veces convivimos de forma natural, ¿no? Con esas paradojas, que forman Mm, también parte de esa cultura que nosotros llamamos, ¿no? Que a lo mejor cuando estás practicando, pues no tienes una gran conciencia, pero cuando lo saca a la luz a través de reflexionar o de las charlas que tenemos, o que se tiene habitualmente en los dojos, pues te das cuenta, ¿no? De que existen. Y yo creo que es un proceso natural que existe en todas las ramas. Pero nuestra obligación es analizarla y ver lo que tiene de positivo o negativo para poder corregir si es necesario, claro, el camino claro. este del karate que es tan diverso y tan rico, ¿no? En la preparación del podcast, acostumbramos a hacer de que cada uno hace sus apuntes, un bosqueto de sus ideas y después nos pasamos los apuntes con Sensei. Y, y bueno, más o menos vamos armando algo. Y lo extraño de esta vez es que el primer punto que escribiste tú en tus apuntes fue el primer punto que escribí yo en mis apuntes. Ujú. O sea, que estamos en sintonía o le damos mucha importancia a este punto. Y es un punto que em, al karateca de menos experiencia lo puede confundir. A mí me confundió en su momento, tardé tiempo en comprenderlo. Y es, bueno, hablábamos en el podcast pasado, o el anterior, hablábamos superficialmente sobre la frase famosa de invertir en pérdida, ¿no? Y Ujú. la paradoja de que restar suma,
y a veces invertir en sumar restas, por así decirlo. La paradoja de, de- de eso de que parece que haciendo más se logra menos y haciendo menos se logra más. ¿Qué te parece si empezamos por ahí, Sensei? Sí, perfecto. Sí, bueno, en nuestra mente, digamos, ordinaria, está la idea de que evidentemente uno invierte para ganar, no para perder, ¿no? Y ahí es donde aparece la paradoja. ¿Y qué perdemos o qué ganamos cuando invertimos, ¿no? En este caso, como decía el maestro Shen Shin, bueno, pues lo que no ganamos, o más que perder, lo que no ganamos, pues son todas aquellas cosas que realmente no nos son útiles, es decir, que debemos de dejar aparte, ¿no? Y eso es un trabajo de mucha conciencia, de mucha entrega, también de mucha humildad, ¿eh? Para saber que hay que soltar lastres a veces, que no puedo mantener siempre la misma idea, siempre los mismos conceptos, que los conceptos cambian. Y bueno, y ahí hay que trabajarlo en esa inversión en pérdida. Por ejemplo, desde la práctica de las artes marciales, yo también me lo llevo mucho al boxeo, porque para mí no existe diferencia. Son sistemas que yo trabajo, que me son complementarios. Me sirve el boxeo para el karate y el karate para el boxeo. Al principio estás uno constantemente invirtiendo en pérdida. Es decir, está eh, dejándose llevar de alguna manera por aquello que dice el instructor o el entrenador. Y entonces uno se deja guiar, aún sabiendo de que casi siempre va a perder, ¿no? Por ejemplo, en el caso de boxeo que hay contacto, es claro. A uno se sube al ring y se da cuenta que quiere pegar, pero te dice, no, no, no pegue, protégete, no sé qué, no sé cuánto. O sea, es un intercambio de quitar cosas, ¿no? De hábitos. Cuando yo vengo del karate, que además venía ya con un cierto grado y te metes en un mundo nuevo, evidentemente, en vez de buscar algo donde yo me solidifique, donde sea sólido lo que yo hago, resulta que me meto en un mundo donde tengo que volver a empezar, ¿no? Ujú. Tengo que hacer una inversión nueva que luego, aunque estoy invirtiendo en pérdida, se da la paradoja que ganas, ¿no? Claro. Que empiezas a ganar. Hay un punto que empiezas a ganar, ¿no? Me gustaría que habláramos, lo viéramos, porque los que tienen experiencia ya saben esto, entonces, Claro. eh, pero estaría bueno hablarlo desde una perspectiva que fuera accesible para la gente que está empezando, que está peleando con este tema, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el karate eh, tenemos, tú mismo lo decías hace un par de podcasts o en el pasado, cuando entramos como principiantes tenemos que sumar, ¿no? O sea, aprendemos nuevas técnicas, aprendemos de estructura corporal, aprendemos de la Mm. coordinación, eh, trabajamos con nuestra motricidad, sumamos, 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 ¿no? Este, y después cuando estabas con tus alumnos más avanzados, Mm. les estás diciendo, le estás restando, ¿no? No hagas eso, cuidado ahí, cuidado allá, ¿no? Entonces ahí es más clara la división entre cuando se invierte en ganar y cuando se invierte en perder. En perder. Pe- Ujú. Pero también al principio es importante invertir en pérdida. Por ejemplo, vamos, una cosa muy clara y que es fácil de constatar para el karateca en el dojo, son los niveles de tensión, ¿no? Que hay una clara diferencia entre el karateca, no quiero decirlo experto, pero experimentado, tiene unos niveles de tensión mucho más bajos que los karatecas menos Mm. experimentados. Este, y entonces nosotros en el karate tenemos ese enamoramiento con la fuerza. Y uno de los errores que comete el novicio es que le intenta impulsar, le mete fuerza a todo, cuando no solamente no es necesario, sino es que es contraproducente meterle fuerza a todo. Y hay Claro. que aprender hay que aprender a desamorarse, perder ese amor que uno tiene a la tensión física que nos hace sentir tan fuerte y empezar a invertir en una sensación de fortaleza estructural, pero quizás una sensación de debilidad muscular cuando uno em,
cuando uno transmite la energía, ¿no? Porque toda Claro, esa energía que siente en el brazo es energía que uno se está comiendo, que no está transmitiendo al oponente, ¿no? Es un ejemplo claro de invertir en pérdida. claro, aquí es que ese concepto es experimental. Ahí Mm, no se puede decir, vale, yo relajo y punto, ¿no? Pero claro, cuando se le dice al alumno, si relaja, pegas más fuerte, para él puede sonar contradictorio, para nosotros mm, no, ¿no? Y sin embargo, cuando le empiezas a dar un argumento, claro, y le das ejemplos, por ejemplo, dice, mira, es que imagina, lo que decíamos otras veces, ¿no? Imagino una tubería, ¿no? Por donde pasa el agua a una velocidad. Si yo en ese momento freno el agua porque le introduzco alguna una tablita, un elemento, pues claro, la energía sale con menos presión o se frena, ¿no? Es decir, mm, pues eso es lo que produce un bloqueo exagerado del músculo, etcétera, mm. etcétera. Entonces, mientras digamos que no tiene esa experiencia directa, que cuando se relaja se pega más fuerte, entonces es bueno que se le den ejemplos de ese tipo, ¿no? Y Mm, entonces, en este caso, esa paradoja que se da es positiva porque el alumno acaba comprendiendo, ¿no? Que ese nivel de tensión es innecesario y entonces, bueno, pues hay que invertir en pérdida, ¿no? Entonces ahí también interviene un poquito la confianza, digamos, ¿no? Y también cuando a uno le ve pegar, obviamente, si uno pega fuerte y va y pega relajado, también sirve de ejemplo. claro. Eh, Yo pensaba cuando pensaba, ok, ¿cómo transmito esta idea? ujú, Porque, ¿cuándo y cómo invertir en pérdidas, no? Yo pienso que lo que es importante que el karateca sepa es cuál es el objetivo del ejercicio que está haciendo. Porque se puede hacer la misma técnica con diferentes objetivos, ¿no? Uno puede ujú, estar tratando por ejemplo, con la conexión estructural, entonces no tiene sentido meterle energía a eso, sería contraproductivo con el objetivo del entrenamiento, ¿no? Este, en cambio, si se está trabajando en un punto de vista de explosividad muscular, bueno, ahí sí. Entonces, lo que define cuándo invertir en pérdida es justamente el objetivo del ejercicio. Y cuando claro. hablamos de técnicas, es la función de la técnica, ¿no? Mm, En función de qué estoy haciendo esto, ¿no? O sea que hay que sacar todo, por ejemplo, si es un golpe, hay que intentar quitar toda tensión que debilite, que mengüe la energía que transmite el golpe y intentar canalizar la mayor energía posible por las estructuras correctas y crear cadenas cinéticas correctas, cuestión de ser lo más eficiente, no solamente efectivo, pero lo más eficiente posible, ¿no? mm, claro. Es que es una constante, es decir, se va a dar en todos los niveles, ¿no? Porque entre los practicantes más nobles, digamos, a practicantes más avanzados. Nosotros, por ejemplo, lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que modificar nuestra forma de pensar? Lo más fácil es permanecer ahí, ¿eh? En línea recta, y sin embargo lo que hacemos es decir, bueno, voy a orientar ahora mi práctica, en una dirección a ver qué ocurre. Hombre, tenemos la confianza de la experiencia, ¿no? Y de lo que nos Ujú. da también el conocimiento y eso te hace que el camino sea menos, que tenga menos vértigo en el camino. Pero aún así estás perdiendo, o sea, perdemos a nivel, por ejemplo, hemos perdido a nivel organizativo, pues yo vamos a invertir en pérdida para tener otra dirección, ya no estamos en determinadas organizaciones. Vamos a invertir en pérdida modificando catas o aprendiendo catas nuevas que no tienen que ver nada con el sistema que nosotros hemos practicado durante años, ¿no? O sea que es una constante esa pérdida. Y es más, yo creo que se debería de convertir en un principio universal o en un concepto dentro del karate. Absolutamente de acuerdo. Para mí Mm. es uno de los conceptos básicos o fundamentales. Y por eso creo que en tu cabeza también, por eso fue la primero que salió en nuestras listas, ¿no? Cuando empezamos a escribir paradoja. Claro. Como número dos, Sensei, tú escribes, se habla de lo que dicen los maestros, pero se hace lo contrario. ¿Puedes explicar un poquito a qué te refieres? Sí, bueno, hay una necesidad de estar dentro de un sistema. No hablo de organizaciones, no hablo de estilos, sino bueno, está en un sistema. Y ese sistema pues contiene una serie de elementos, entre ellos, bueno, un linaje, eh,
unos maestros concretos, una dirección, una metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que he observado es que cuando en muchos karatecas, afortunadamente no todos, se llenan la boca, por decirlo de alguna manera, de que su maestro es tal, de su maestro es cual, de que ellos han estado con tal maestro, con cual maestro. Y cuando estudias a esos maestros y observas lo que hacen esas personas que hablan de esos maestros, no tiene absolutamente nada que ver con las enseñanzas. No sé si por falta de comprensión o porque ellos pueden creer que están haciendo aquello que hace el maestro, ¿no? Pero normalmente no se suele ajustar demasiado. Yo pienso que cuando leí lo que escribiste ahí, a mí el primer argumento que me saltó a la cabeza, creo que hay ignorancia. Creo que a los maestros se les rinde homenaje de la boca para afuera, pero no hay muchos que realmente estudien lo que los maestros dejaron, ¿no? En mi estilo, por ejemplo, eh, en su libro, Otsuka Sensei escribió un solo libro. Y en su libro escribe, eh, le dedica todo un capítulo al libro de cómo romper el kata, de cómo liberarse de la estructura del kata, cómo hay que romperlo y cómo debe ser. Ahora, si tú rompes el kata en Wado Ryu, te fusilan, te ponen contra un paredón y te fusilan. Es sacrilegio. Mm. Pero es que no han leído al maestro. Si haces lo que dice el maestro, que dice que debes hacer, te asesinan. El kata debe ser intocable, ¿no? Y vienen las directrices desde el comité técnico del Japón que dice, bueno, ahora en vez de hacer Ipponken hacemos Seiken y esto y lo otro. Pero si vos decidís hacer una cosa experimental nada más, en vez de hacer una cosa, hacer otra cosa en el kata, nada más que para tu propio desarrollo, para ver a dónde te lleva, es enormemente mal visto. Sí, bueno, eso en, digamos, lo más visible, ¿no? Que Mm, no. Pero después también como matices, ¿no? Es decir, más allá, ¿no? Incluso eh, la propia metodología de práctica, la idea que tenía el maestro sobre karate, que se ha diluido en el tiempo, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, ha habido eh, eh, la, yo creo que los intereses, más que la ignorancia, que también, porque si uno no es ignorante, debería de ser consciente de estas cosas ujú, y después aceptarlo o no. Los intereses han hecho bueno, que se utilice la imagen del maestro como un protocolo que a mí me favorece y lo que no me interesa del maestro, que es lo que realmente es importante, según yo entiendo, pues lo dejo de lado, ¿no? Porque al final no casa con aquellos intereses que yo he mm, creado dentro de mi escuela, ¿no? Y ahí es donde está la paradoja, ¿no? Y ahí, pues, podemos enlazarlo con que una persona dice que hace karate tradicional porque viene de la escuela de tal maestro que era tradicional, tiene un linaje tradicional, cuando no hace absolutamente nada de tradicional en ningún aspecto, ¿no? Por ejemplo, hoy escuchando a Gerardo Valve, el podcast de hoy, ujú, sobre el karate original o tradicional, te das cuenta lo alejado, ¿no? Que está el karate tradicional del karate actual que se hace. Y este tipo de karatecas están más cercanos al karate moderno que al karate antiguo que promulgaban los propios ujú. maestros, ¿no? Y ahí es donde entramos en contradicción. Algunos lo subsanan poniéndole argumentos. Dicen, no, pero se puede hacer las dos cosas. Sí, pero es contradictorio. O sea, que se puede hacer no significa que no sea contradictorio. Claro, bueno, en estos temas lo importante no es lo que hagas en realidad. Si estás bien en lo que te hace y te nutre y te da buena calidad de vida, ha- haz lo que te haga mejor. El hecho Claro, es saber lo que se hace, ¿no? O sea, no creer que se hace una cosa y en realidad se está haciendo otra. Yo realmente,
Yo creo que ese es la discusión del karate tradicional, karate clásico, eh, karate original, karate, no sé cómo le quieran poner. Eh, yo estoy absolutamente convencido que a los maestros del momento no les importaba mucho. Eh, si no, Matsumura al- no hubiera estudiado con maestros chinos y Higaona no hubiera ido a China o sea, creo que en la modernidad le estamos prestando una importancia que en su origen no tenía. El karate original ex- eh, era profundamente ecléctico. Servía, me lo quedo. Si no servía, no lo uso. No importa quién me lo diga, quién me lo dé. Ahora, con el tiempo, en la propia Okinawa ha tomado un carácter cultural también, y bueno, y en la diáspora del karate por el mundo, miramos hacia atrás constantemente. Pero, digo, uno ve a Motobu, lee lo que escribe. Bueno, Motobu justamente dice, hay una frase por ahí boyando que habla donde dice, porque sea tradición no es necesario hacerlo. Si te parece que es malo, no lo hagas. Este, em, pienso que nosotros los seres humanos estamos aquí con distintos objetivos en el karate. Y no es mi objetivo el preservar. Yo no soy un preservador, yo soy un descubridor. A mí me interesa descubrir, aprender lo que me falta aprender. Ahora, respeto y acepto y respeto profundamente a aquellos que tienen la necesidad de preservar y de mantener unas estructuras y les doy todo mi respeto y no me molesta en absoluto y puedo compartir un tatami con ellos sin ningún problema. Pero hay que reconocer que hay distintas vías, ¿no? Mm. Este, lo que sí hay problema cuando, para mí, hacer una competencia de karate, por más que digas que es un torneo de karate tradicional, lo llames como lo sea, le pones Funakoshi, para mí es una contradicción. Porque Funakoshi lo dejó plasmado, escrito, digo, y en sus actos, que estaba en contra de la competencia en el karate, estaba en contra del kumite en el karate. Entonces, digo, para mí sí es una falta de respeto hacer ese tipo de cosas, ¿no? O yo qué sé, es como, no sé, digo, creo que la figura de Funakoshi es especialmente mal usada, es propiedad Yo de creo todo el que karate casi y la usan exactamente, mucho. quizás el que más, quizás, ¿no? Entre todos los maestros, porque él sí dejó implícito que ni siquiera kumite, ¿no? Que el karate Mm, era para otra cosa y que la competición restaba. Y sin embargo, en nombre de él se hacen competiciones, ¿no? Entonces, evidentemente es una contradicción. Ahora, que para una persona sea buena o mala, eso es totalmente individual, no tiene nada que ver, pero no deja de ser una contradicción lo que decimos, ¿no? mm. ¿Entiendes? Sí, O es sea, una porque paradoja, ¿no? es una paradoja. El problema de las contradicciones es que te alejan de la realidad. Y entonces, en la vida del karateca uno necesita ser constante en una idea para poder evolucionar. Si no, estamos entre dos aguas. Un día somos competidores, otro día somos tradicionales, otro día... Y así es muy difícil evolucionar al nivel que exige el karate, que exige coherencia, ¿no? A lo Pero, mejor, a lo mejor la vida nunca te va a hacer ver tu incoherencia, digamos, ¿no? Pero que las hay, están ahí, ¿no? claro, pero justamente el karate moderno permite tener este tipo de argumentos en que hago karate deportivo, o hago karate tradicional, o hago karate clásico, y que se puede hacer a la vez. El karate moderno permite eso. El antiguo no lo hubiera permitido, porque yo estoy absolutamente convencido de que son metodologías diversas y que llegan a resultados diversos y en algunos casos opuestos.
y hacer una cosa te lleva a un lado, hacer otra te lleva a otra. Y pienso que en el karate antiguo te hubieran roto la cabeza inmediatamente si no te Mm. especializabas en un camino. Es lo mismo que ahora se ve, es fácilmente visible cuando hay boxeadores de categoría que se han metido a hacer MMA, a competir en MMA y no han durado 2 segundos, porque es otra cosa, con otras metodologías, con otros fines y otras aplicaciones. Entonces, ningún camino es malo. El boxeo es fantástico. Lo que Mm. hay que saber lo que se hace. No te creas que estás haciendo boxeo, te podés meter en un octágono y te va a ir bien. O sea, la paradoja es que constantemente en el karate tendemos, y vamos a volver a esto porque hay un montón de áreas en el karate en el que creemos hacer una cosa y decimos hacer una cosa, pero cuando observamos lo que hacemos, estamos haciendo otra. Mira, voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos pasado por ahí y estamos descubriendo que hay gente que están buscando lo mismo que nosotros y también están pasando por ahí, ¿no? Que Mm, te encuentras que ha hecho un tipo de karate durante muchos años y cuando quieres hacer otra cosa, pues no tiene las herramientas mm. para poder evolucionar en ese sentido. Es como si tú dices, bueno, yo estoy en casa tranquilo y no pasa nada, pero si necesito una llave inglesa, resulta que no la tengo. Y ahora lo que tengo es otra herramienta, que es la que pero es la que he usado ya habitualmente. Sí, pero no te sirve porque se te ha estropeado otra cosa, ¿no? O quieres modificar algo, un mueble, lo que sea. Entonces necesitas una serie de herramientas. Y ahí es donde uno, cuando quiere avanzar un poquito en otra dirección, se encuentra que no tiene las herramientas adecuadas. Y ahí es donde yo digo bueno, que, que si no se tienen las cosas claras, pues te puede dar sorpresa, digamos, ¿no? Y además se da la curiosidad de que en todos los estilos, quiero decir que tú dices, no, eso pasa en Shotokan, pero los demás estilos están cubiertos esos aspectos. No, no, no. No, no. Yo conozco a gente de Wado Ryu, como ti, a Bishitori como yo, de Shotokai, de Shikikushinkai, de cualquier estilo que vea, cuando Estamos todos en quiere la misma. profundizar, tenemos el mismo problema, ¿no? Todos en la misma, ¿Vale? sí. Y es porque sin darnos cuenta, durante una época quizás a lo mejor hemos estado en esa contradicción, en esas paradojas, ¿no? Bueno, el próximo tema es que me Sí, interesa porque está justo se acopla a esto. Es que, y justamente estaba hablando con unos compañeros de camino en internet sobre el tema, ¿no? Eh, porque hace unos días a veces cuando tengo ideas que creo que pueden ser demasiado controversiales, las publico en mi nombre, a mi nombre, y en mis redes, no las publico en el podcast. Y puse un video sobre mi posición sobre una parte del karate y algunos de los comentarios eran de que, no, bueno, pero eso se hace al principio, es como cuando ibas a la escuela y aprendías a escribir. Y a mí me llama la atención porque cada vez que se apunta a una metodología que los cinturones negros usan, ¿eh? No es que estemos hablando que es una metodología que se usa por los cinturones blancos, no, es una metodología que se te usa, que lo usan los cinturones negros, te dicen, pero es al principio, después viene algo más. Y es esa convicción que tiene gran parte del karate de que una cosa que ellos mismos definen como mínimo insuficiente, si no mala, pero por lo menos como mínimo insuficiente, puede llevar a algo mejor. Eh, y mi argumento, cuando me hablan un compañero puso, sí, pero es que esto como cuando ibas a la escuela en primer año y te enseñaban a escribir y a leer. Y yo digo, justamente, no te enseñaban a escribir mal, no te enseñaban a escribir con faltas de ortografía, porque diciendo, no, pero después, te enseñaban a escribir correctamente desde un principio, correctamente desde la perspectiva de cuál es la función de lo que estabas aprendiendo. Bueno, era escribir de acuerdo, bueno, a las reglas de la Academia, a la Real Academia Española, ¿no? Bueno, entonces no te enseñaban a escribir palabras mal, no, te las corregían. Eh, y entonces, y no quiero desmerecer estas metodologías, lo que sí quiero apuntar es que hay cosas que en un determinado momento, especialmente al principio, tienen un valor limitado, pedagógico,
y que cumplen un papel, que si después las mantienes, se transforman en un chaleco que te restringe, te priva de posibilidad de desarrollo, ¿no? Este, pero en el karate tenemos una tendencia a mantener estas estructuras de entrenamiento, estas metodologías de entrenamiento durante todo el desarrollo del karateca. Pueden tener el séptimo dan y siguen haciéndolo, utilizando los mismos métodos que utilizaban cuando habían empezado. No sé si entiendes a qué me refiero, Sensei. Perfectamente. Lo que pasa es que hay una parte que donde una vez que uno aprende las palabras, tiene que comprender las palabras, porque no deja de ser un lenguaje, no son solo palabras, no son solo letras, sino que es un lenguaje. Y otro problema también que existe es que el tema, mm, se me ha olvidado un poquito la idea, pero bueno, la rescato en un momento. Eh, la base se toma como si fuera, hay como una especie de justificación, ¿no? Siempre hay que volver a las bases, siempre hay que volver a Mm, las bases. Es como si yo tuviera que volver siempre a primaria, ¿no? ujú. Para aprender historia del arte, por ejemplo. No, las bases tienen que ser trascendidas, porque las bases es el inicio de algo, pero no es el techo, no, a no ser que se me olvide leer y escribir, entonces sí tendría que volver a las bases, pero si no, tiene lo que tú dices, tiene una razón de ser en el tiempo, pero luego tiene que ir evolucionando, ¿no? O sea, la palabra, yo tengo que conocer todos los significados posibles de una palabra y en qué contexto usarla y entenderla, obviamente. Si no, al final estoy siempre en primaria, ¿no? De karate. Yo no puedo entender que una persona que tenga un grado alto, y más que el grado, que lleve muchos años practicando, que todavía esté intentando perfeccionar, gestualmente una técnica, ¿no? Ujú. Es solo y exclusivamente, porque si está en la función es otro, debería estar ya en la función, es decir, ¿para qué sirve esa técnica? Más que el gesto de la técnica, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que hay, así como pasa cuando uno va primero de escuela y que la maestra te pone a hacer la misma letra 30 veces y no tiene significado. Desde un punto de vista semiótico, la letra no tiene significado. El símbolo no conlleva información. Lo cobra en combinación con otros símbolos. En el karate es igual, o sea, cuando uno entra al dojo de cinturón blanco y te empiezan a enseñar Suki dejando el brazo colgado en el aire, y después te enseñan Yoda Nuke o Age Uke, y después te dicen, bueno, tú vas hacia adelante, golpeas y dejas el brazo colgado en el aire, y el otro da un paso hacia atrás y hace Age Uke, y después hace Gyakusuki en respuesta. Eso tiene un valor limitado, porque Ujú, desde el punto de vista del karate funcional. Si estamos hablando de la coordinación, también lo veo limitado. Hay que relativamente rápido dejar esa metodología, según mi posición, porque estamos inculcando a la gente a dejar el brazo colgado en el aire, en primer lugar. También estamos inculcando a la gente a retroceder en la línea de ataque, que eso es un suicidio, según mi posición. Y también estamos inculcando a la gente a defenderse con una técnica que no está diseñada para defenderse de ese tipo de ataques. Entonces, la veamos por donde la veamos, si vemos al karate como un sistema de autodefensa, estamos utilizando metodologías que nos alejan de ese objetivo, ¿no? Y si todavía este tipo de entrenamiento se mantiene en el tiempo, en el desarrollo, eh, y ahora es fácil, vean en YouTube o vayan a cualquier dojo, van a ver cinturones negros de X danes, dando un paso hacia atrás, haciendo Gedan Barai, y después dando un paso adelante, haciendo Oizuki, y el otro defendiéndose en Gono Zen.
siempre en un tiempo de reacción, etcétera, etcétera. Es que son conceptos que son válidos en un principio, pero que después, imagínate si cada vez que tú vas a escribir una palabra tenés que ir deletreándola, ¿no? Es contraproducente a la escritura. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Que Sí, mantenemos estructuras que después nos constringen, ¿no? Nos restringen, ¿no? la paradoja está en que si es básico significa que hay algo más avanzado, Mm, porque si no sería lo mismo, ¿no? Pero no existe algo más avanzado. ¿Por qué no se puede demostrar la teoría de que eso vale? Porque el que viene después, el que lleva más tiempo, hace lo mismo. mm, Y el siguiente hace lo mismo. Es decir, todas las etapas del karate se hace lo mismo. Más rápido, más perfeccionado, con más fuerza, pero es lo mismo. O sea, se trabaja ujú, sobre las mismas bases. Es como si yo supiera escribir mejor la palabra cuando estoy en sexto que cuando estoy en primero, ¿no? Evidentemente, llevo más años escribiendo, por lo tanto, me tiene que salir mejor la figura de cada letra. ujú. Si en la siguiente fase, por esa lógica, el que te ataca ya no te ataca de Oizuki para que tú le hagas Geuke, sino que te ataca, tú ya dejarías las bases y irías a otro nivel, evidentemente. Pero como los niveles son iguales, porque hay eh, una constancia de permanecer ahí, vete a saber por qué. Bueno, sí, porque es cultural, ¿no? Dentro del karate es repetir, repetir, repetir y la repetición en sí mismo se supone de que te va a llevar a otro lado, cuando no es cierto. Es decir, si yo un error lo repito, lo repito, lo repito, se perpetúa en el tiempo, no se corrige. Y esto es sabido por la ciencia, es decir, que no es algo que nosotros digamos, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema, ahí es donde se produce la paradoja, que por un lado se nos dice que es básico, pero cuando se muestran los niveles avanzados se sigue haciendo lo mismo, pero con cierto perfeccionamiento de mejora, ¿no? En la forma y en la expresión de la fuerza. Y Claro, ahí, y ahí apuntás justamente a otro problema que también a mí me resuena en mí, y que es justamente el hecho de la religión de la repetición. Y no quiero que la audiencia me malentienda, la repetición es esencial para el desarrollo del karate, y para el desarrollo del karateka. Es esencial repetir. Ahora, cuando yo le digo la religión, es porque hay un aspecto de fe, de que si yo repito esto que no entiendo, que no comprendo por qué es de la forma que se hace, pero si yo lo repito suficientemente, en algún momento se me va a, a presentar de la nada, de- a- se me va a caer el velo de los ojos y voy a comprender, voy a tener una iluminación de karate y voy a comprender la verdadera, eh, el verdadero significado o la verdad profunda de lo que estoy haciendo. pero eso es porque se le atribuye una especie de magia a la técnica, a una propiedad en sí mismo, que tú la puedes hacer de cualquier manera, repetir sin conciencia y va a tener un resultado. Y ahí es donde está el problema. O sea, en la repetición sin sentido, ¿no? Ujú. Entonces, si tú repites conscientemente, pues evidentemente vas a obtener un resultado. Si no, la técnica no te va a dar nada o te va a dar menos, mucho menos que si practicaras con conciencia, ¿no? Entonces, esas propiedades que a veces le damos a las katas, que le damos a las técnicas, que le damos al método por sí misma, como si nosotros pudiéramos estar ajenos, ¿no? Si vienes a mi escuela, sabrás pelear, sabrás combatir, sabrás hacer kata, no importa quién seas, ¿no? Tú ven y verás cómo te aportamos eso. Se parte de una base errónea, Bueno, por lo Sensei, menos. mirá que en estos videos en diferido no tenemos mucho tiempo, tenemos nada más que una hora. Así que quería pasar Sí. al punto, en un punto que tú hablas y que me parece que dentro de la comunidad del karate no se ve como una paradoja, pero la sociedad, cuando nos ve a nosotros, sí lo ve como una paradoja.
Y es cuando hablamos del jutsu versus el do, ¿no? Usar la violencia para Ujú. mantener la paz. ¿Te animas a hablar un poquito sobre ese tema? Sí, en las escuelas antiguas se utiliza el término, sobre todo las japonesas, un término que se llama Heiho, que se utiliza sobre todo en las escuelas de Iaido, que es precisamente eso, ¿no? Es usar la violencia para mantener la paz. Esto es una contradicción para la gente que lo ve de fuera, como tú dices, pero es que no hay otra forma a veces, ¿no? Si es necesario, porque cuando uno es fuerte, es más difícil que alguien te agreda, Ujú. por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que forjarse, que se tiene que ser poderoso. Y cuando lo es más fácil seguir un camino filosófico, un camino de introspección, ¿no? Que si se tiene que estar constantemente defendiéndose de lo externo, donde todas las energías van ocupadas en otra dirección, evidentemente que hacia ti mismo, ¿no? Y ahí es donde a veces incluso los propios karatecas quizás separen, ¿no? Jutsu es como algo salvaje primitivo, no, lo importante es el do. No, el do tiene que estar avalado por esa parte de jutsu porque los débiles no creo que acaben de entender el do, ¿no? Más bien es una huida quizás, ¿no? Es decir, como Claro, no puedo. el Sí, pacifismo sí. sin la capacidad, sin capacidad bélica es debilidad, simplemente. Ujú. El que tiene la capacidad bélica y, eh, y no la usa, o decide no usarla, o la usa simplemente para imponer la paz, ese sí tiene capacidad de opción. Si no tenés capacidad de opción, no es una opción, es una De imposición. hecho, de hecho, de hecho, Budo significa detener la lanza. O sea, que tú seas Exactamente, capaz no te dice no usar la lanza, por ejemplo, ¿no? Te claro, dice detenerla. exactamente. Y por eso creo que esto es una paradoja que se vive mucho más observando el karate desde afuera que desde Mm. adentro, porque nosotros, aunque sea instintivamente, comprendemos esta lección, pero desde afuera no pueden entender cómo pueden estar hablando de perfeccionamiento del carácter si se están dando palo. Eh, pero pienso que es como tú, que Do sin capacidad de destrucción, sin capacidad destructiva, es debilidad. Eh, Porque no se tiene la opción de no ser, de ser destructivo, se tiene simplemente la opción de ser blando, ¿no? Claro. Cuando uno está equilibrado es siempre más fácil, ¿no? Porque al final el do no deja de ser un equilibrio de fuerzas. Y, y- y eso te lleva, bueno, pues digamos, a comprender, ¿no? Comprender determinados aspectos que desde la debilidad, pues no se puede. Entonces, yo estoy de acuerdo y además tengo la experiencia de que a más fuerte sea, es más fácil seguir una línea interna. Pero incluso en aspectos tan diversos como, o variados o antagonistas como puede ser una religión, ¿no? Sí, sí. A veces hay religiones que profesan de que hay que ser pobre, ¿no? Está mal Ujú, interpretado, obviamente, ¿no? No se habla de pobreza, se habla de desapego. Quizás en la mm, traducción es donde ha estado el error, ¿no? Pero si tú estás pensando todo el día, porque tienes que trabajar, trabajar, trabajar para conseguir lo mínimo para sobrevivir, pues claro, como que es más difícil pensar en los aspectos internos o religiosos, ¿no? claro, las necesidades básicas primero. En la necesidad, claro. Eh, bueno, nos quedarían, porque no nos va a dar el tiempo para hablar de todos los temas que preparamos hoy, porque como digo, tenemos nada Ah, más que, eh, tenemos 60 minutos y ya nos gastamos 44. es Este, que hay muchas paradojas, Jorge? sí, Parecía hay que no había muchas tantas, paradojas. pero hay muchas paradojas. Después, me gustaría hablar sobre una paradoja que se da con mucha frecuencia en el karate, que a los propios karatecas no nos gusta que pase así, pero se da igual. Eh, pero quiero empezar contando una historia, porque uno de mis sensei, Steve Rowe, eh, era una persona campechana y andaba siempre de- de- de ropa de gimnasia, ¿no? Un chándal, como le dirían en Sevilla. Eh, y, y bueno, en el dojo de él había
instructores asistentes que daban las clases, él le daba las clases a la gente avanzada. Y cuando yo iba, me quedaba una semana, 10 días entrenando, me daba cuenta que el 80% del dojo no sabía que él era el instructor jefe. Este, eh, Porque lo veían, no, como no entrenaban con él, y lo veían ahí Claro. siempre campechano, hola, ¿cómo estás? No, medio gordito, eh, y incluso casi nunca entrenaba con Guy, casi siempre estaba, Mm. este, y la gente no sabía que era el instructor jefe hasta que lo veía moverse. Y entonces decía, vos, ¿qué pasó ahí? Y, y era una persona que tenía octavo dan. Yo le pregunté una vez, le dije, ¿por qué no usás y por qué no usas el cinturón? ¿Por qué no tenés el parchecito que diga instructor jefe? Y él me dijo, si no pueden ver que soy el instructor jefe, no debo ser el instructor jefe. O sea, si su habilidad no lo reflejaba, Mm. no debería ocupar la posición. Y a lo que quiero apuntar es a, a la separación que hay, una separación artificial que se ha dado con el modernismo de, de las posiciones jerárquicas eh, de los danes y de las posiciones políticas de representaciones y después en las organizaciones, en las federaciones, quién es presidente, quién es esto, quién es otro, y un montón de cosas que poco y nada tienen que ver con la habilidad de la persona y su desarrollo sobre el tatami, ¿no? Este, Mm. y, y que resulta frustrante muchas veces tener que lidiar con, est- con personas que son representantes de un karate que nunca entrenaron, son representantes de un sensei con el cual nunca entrenaron porque hace 30 años que está muerto, eh, o o que están imbuidos en un mundo que lo que importa es la forma, eh, para respetar una forma que se heredó del extranjero y no la función. Digo, yo he estado en ese mismo sistema, digo, como decía hoy, hacíamos Seiyan con Nipponken y después de repente llega eh, la orden desde Japón que no, que ya no se hace con Nipponken, ahora se hace con Seiken. Y así nomás, arbitrariamente. Eh, entonces, ese tipo de cosas que a mí a veces me resulta difícil comunicar con este tipo de karatecas porque como que hablamos otro idioma. A mí la verdad que poco y nada me importa lo que pueda pensar un karateca en Tokio sobre cómo debe ser la técnica. Si no vive mi vida, no está en mi dojo, no, no es parte de mi búsqueda, ¿no? Pero hay karatecas para los cuales no solamente es importante, es decisivamente importante. No sé cuáles son tus sentimientos en este tema. Yo siempre me voy a lo fácil, es decir, si el karate es experimentar y adquirir las habilidades necesarias para poder hacer un karate de calidad en todos sus aspectos, mm, me parece una contradicción que te importe todo aquello que va en contra de eso precisamente, ¿no? Que es el prestigio, bueno, está dentro de un grupo organizativo, tener un estatus y demás, donde no se te exige precisamente ser el mejor karateka del mundo, sino simplemente tener grupos o tener carisma en muchos casos, ¿no? Entonces, para mí el karate no deja de ser algo personal. Y para mí, cuando yo practico, practico para mí. Y Ujú. cuando enseño mis experiencias, no enseño mis títulos ni nada. Entonces, sí, karate para mí es personal, no me apoya, no me aporta nada en mi karate, que está en una organización donde no se me, donde se me está yendo en una dirección contraria donde no le importa mis habilidades, sino mi estatus, ¿no? Es contradictorio para mí. Sí, y es un tema que le roba al karate dignidad. ¿Eh?
Ahora a través de este podcast estamos en contacto con un sinfín de personas y la constante que te cuentan, que te transmiten es siempre los conflictos organizativos, las luchas por el poder, quién tiene la posición de acá, de allá, quién tiene el papel de acá o de allá, y en realidad no tiene nada que ver con la práctica diaria, no tiene nada que ver con lo que... Entonces a mí me llama la atención, aparte queda en, queda en evidencia, ¿no? Bastante rápido, cuáles son los intereses de la persona. Pero lo que me llega a frustrar es que sea tan arraigado, esté tan arraigado en el karate de hoy, ya que en vez de intercambiar karate, se intercambian símbolos de estatus, ¿no? ¿Cuántos danes tenés? Importa más quién fue tu maestro que lo que sabes tú. Sí, además tú te presentas a ti mismo, ¿no? Tengo tal grado, soy de tal escuela, entrené con tal maestro, tienes fotitos con todo el mundo, prácticamente. Entonces, bueno, sí, para mí es una contradicción, porque yo me imagino a los maestros antiguos entrenando en su patio, sin ninguna red social, con sus alegrías y sus frustraciones, e intentando mejorar cada día. Y yo, para mí, eso es lo que yo intento imitar, ¿no? Ese modelo de practicante serio y coherente. A mí no Claro. me da personalmente nada, ni siquiera para mi trabajo, porque después cada país funciona de forma diferente. Es decir, que un título a mí en Japón, si aquí me pidieran títulos, Ujú, no sirve para nada un título de Japón aquí. Aquí lo que sirve es lo que está establecido dentro del país, ¿no? mm. Como oficial. Entonces, bueno, pero así funciona, ¿no? Eh, es una de las grandes paradojas, pero a lo mejor, bueno, está justificada para muchos, ¿no? Es que si tengo esto es más fácil dar clases, etcétera. Pero que esté justificado no significa que no sea una paradoja, es lo que queremos Claro, decir. a mí me pasa a menudo que, eh, por lo menos aquí en Dinamarca me pasa a menudo que hay gente que sabe que fui alumno de Shingo Kami Sensei, y que me viene a hacer preguntas específicas. Gente del Wado Ryu que me viene, otros sensei que tienen sus dojos y eso, y me vienen a decir, no me enseñas tanto Dori, no me enseñas eh, cosas específicas de la escuela. Este, y lo hacen porque tuve una conexión en su momento con Shingo Kami Sensei. Y a mí me rechina porque yo cambié, yo empecé a estudiar con Steve Rose Sensei porque lo estaba haciendo, necesitaba salir de ese karate, porque me quedaba chico, por así decirlo. Entonces, que hoy, 30 años después, todavía me sigan definiendo por aquella etapa de mi vida los conocimientos que recogí en ese momento y un montón de metodologías que dejé atrás porque me parecían inferiores, que todavía hoy sigan definiendo quién soy yo en los ojos de otros karatecas, en vez de que sea mi habilidad de ahora, y no lo que posiblemente pueda haber aprendido de mi sensei. Y eso, porque aparte eso es muy relativo. Uno puede tener un sensei fantástico y ser un tronco, porque el karate no se transmite por osmosis. eh, de acuerdo a tu capacidad de absorción y tu capacidad de entrenamiento, ¿no? Entonces, el tener un crack como sensei no garantiza absolutamente nada. Si no, digo, en el Real Madrid tendrían que ser todos como Zidane, y no lo fueron. Este, ¿No? Y entonces digo, creo que en el karate tenemos que bajar la pelota al piso, encontrarnos en el tatami, como se hacía antes. Antes se hacía bajo un árbol en el patio de la casa. Eh, no importaba la ropa, no importaba el estatus social, no importaba quién había sido tu maestro. Lo único que importaba es lo que tenías vos. Lo que traías vos en tus dos manos era lo único que importaba. No importaban los grados, no existían los grados. No existían las organizaciones, no existían las federaciones.
Lo único que existía era el karate y el ser humano. Y pienso que si logramos volver a eso, dejar toda la parafernalia, porque aunque lo crean o no, abajo de todo eso, el rey sigue estando desnudo. Mm, Es nada más que parafernalia. Em, Sería mucho más fácil la convivencia y el intercambio, el aprendizaje. No, las jerarquías serían clarísimas porque el que sabe más sería el que sería líder y nosotros estaríamos aprendiendo de él. Así de fácil, no por lo que dijo un tercero o la representatividad de esto o lo otro, ¿no? mm. Sí, bueno, además sería lógico, quiero decir que la sociedad va a exigir una serie de cosas y a lo mejor, pues bueno, tenemos que ceder, ¿no? Ante a lo mejor los nuevos acontecimientos. Pero la raíz no se debe perder nunca. O sea, siempre debe ser el que más sabe, el que tenga más grado, más jerarquía y no el que menos sabe. Es que un alumno tuyo se cambia de dojo o se cambia de organización, porque hoy día las organizaciones son libres, no te admiten porque sepas karate, sino porque le pagues mucha gente. Mm, Estoy hablando más de las deseadas y es que en 5 años tiene más grados que tú sí. y más estatus que tú, ¿no? O sea Mira, que ayer un compañero de camino, un karateca, puso en Facebook una cita que me encantó, una fábula, donde dice, mm, el maestro le pregunta al alumno, si viene un maestro que sepa más que yo de karate, ¿me dejarías para entrenar con él? Y el alumno lo piensa y dice, sí, pero nos veríamos ahí, ¿no? O sea, es, reconociendo que el maestro también hubiera ido a aprender, ¿no? O sea, que se me hubieran encontrado los dos ahí para entrenar con este nuevo sensei que mm, supuestamente sabe más. Y creo que esa es la actitud correcta, el, el- el conocimiento de la habilidad en el centro y ir a aprender del que sepa más. Este, claro. sin importar nada más que eso, que el conocimiento y la habilidad. Este, bueno, Sensei, estamos por los 58 minutos y si me paso de los 60, no nos pasen No, el no, video, ¿eh? se me ha hecho cortísimo, ¿no? No Sí, sé si estamos hemos podido acostumbrados a las dos desarrollar horas y media. a las 2 horas, bueno, a no tener tiempo, paramos a las 2 horas y media para no aburrir, pero no tener tiempo. Y no sé si, bueno, yo creo que se ha quedado claro que hay paradojas, unas más compatibles que otras, ¿no? Y bueno, ahí andaremos. Supongo que podremos ahondar más en otro momento, aunque sea dentro del podcast habitual. Sí. Y bueno, si están escuchando esto, como dije al principio, es porque estoy en Uruguay. El 18 de febrero doy clases en Buenos Aires. El 21 de febrero doy clases en Montevideo, en Sherman Doyo, de Jorge Crosa Sensei. Y el 24, 25 y 26 doy clases en Formosa, en Argentina. Así que si alguien tiene ganas de compartir también conmigo, es muy bienvenido. Y bueno, Sensei, hasta la próxima. Adiós, Jorge.